Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 11ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 8 de julio de 2026, siendo las 12:15, se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenia Mense Herrera, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala como órgano colegiado enlistó en total 9 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 49/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 199/2026, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto les explico brevemente. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio extraordinario hipotecario con número de expediente 199/2026 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Al contestar la demanda, la parte excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer el asunto, por cuanto el mismo posee naturaleza mercantil y se encuentra regido por las leyes federales que contemplan los únicos procedimientos de reclamación ante los tribunales correspondientes, como lo es el Código de Comercio. Ahora bien, la vía hipotecaria como acción real procederá cuando se pretenda lograr el pago del crédito concedido al deudor, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien inmueble otorgado en garantía. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la hipoteca en el Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea dicha vía para sustanciar el procedimiento de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del Foro Común. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se advierte la existencia de un pacto de sumisión expresa contenido en el contrato base de la acción, en el cual las partes se sometieron a la jurisdicción de los jueces y tribunales competentes de la ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. En virtud y conforme a la fracción segunda del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, corresponde a la jueza de origen continuar en el conocimiento del presente asunto. Finalmente, y contrario a lo considerado por la excepcionista en relación a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En lo que respecta al sentido propuesto y por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada. En consecuencia, se determina que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer y resolver del juicio extraordinario hipotecario interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, agradecería se sirva a tomar la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenia Mense Herrera. A favor.
Magistrado tercero, licenciado en Derecho Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el toca 2 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 53/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 850/2023, dimanado del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto les explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio extraordinario hipotecario con número de expediente 850-2023 del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Al contestar la demanda, la parte excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que el juez tercero mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, refiriendo nunca haber realizado algún pacto con la parte cesionaria. Por otro lado, adujo que la cláusula 11ª del contrato base de la acción resultaba ambigua al establecerse que en caso de controversia el juicio sería ventilado ante los tribunales competentes de la Ciudad de México, por lo tanto estimó que el juicio debió promoverse ante un juez federal y no ante un juzgado de origen. Ahora bien, la vía hipotecaria como acción real procederá cuando se pretenda lograr el pago del crédito concedido al deudor, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien inmueble otorgado en garantía, y en ese tenor el legislador contempló y delimitó lo referente a la hipoteca en el Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea dicha vía para sustanciar el procedimiento de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del fuero común. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se advierte la existencia de un pacto de sumisión expresa contenido en el contrato base de la acción, en el cual las partes se sometieron a la jurisdicción de las leyes y tribunales competentes de la Ciudad de México o a la de las leyes o de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto del contrato, a elección de la parte actora, siendo que la parte demandante optó por ejercer la acción hipotecaria ante el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y por consiguiente resulta aplicable la fracción segunda del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, siendo competente el juez de origen por razón territorial para dirimir la controversia. Finalmente, y contrario a lo considerado por el excepcionista en relación a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y en cuanto al sentido propuesto por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada. En consecuencia, se determina que el juez tercero mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, sí es competente para conocer y resolver el juicio extraordinario hipotecario interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, agradecería se sirva a tomar la votación a las magistradas y al magistrado. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelio Inmenz Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 55/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 107/2025, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto les explicaré. En
el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio extraordinario hipotecario con número de expediente 107/2025 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Al contestar la demanda, la parte excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo en lo medular que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, pues, a su consideración, los juzgados del fuero común cuentan con una carga de trabajo considerable, motivo por el cual refirió que el procedimiento debía instaurarse ante cualquier juzgado de distrito en el estado de Yucatán. Esto con la finalidad de que los juicios sean resueltos con prontitud y para evitar el rezago de expedientes. Ahora bien, la vía hipotecaria como acción real procederá cuando se pretenda lograr el pago del crédito concedido al deudor, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien inmueble otorgado en garantía. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la hipoteca en el Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea dicha vía para sustanciar el procedimiento de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del Foro Común. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se advierte la existencia de un pacto de sumisión expresa contenida en el contrato base de la acción, en el cual las partes se sometieron a la jurisdicción de las leyes y tribunales competentes de la Ciudad de México o a la de las leyes y de los tribunales competentes en el lugar de la firma del contrato a elección de la parte actora, siendo que el banco acreditante optó por ejercer la acción hipotecaria ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en el cual fue signado el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria de referencia y por consiguiente resulta aplicable la fracción segunda del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, siendo competente la jueza de origen por razón territorial para dirimir la controversia. Finalmente, y contrario a lo considerado por el excepcionista, en relación a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En cuanto al sentido propuesto y por las consideraciones ya expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y por consiguiente se estima que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para resolver el juicio extraordinario hipotecario interpuesto hasta determinarlo conducente. Y agradecería, secretaria, se sirva a tomarle la votación a los magistrados. Enseguida, magistrada. Gracias. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liceo Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liceo Mensa Herrera, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 50/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de disolución de copropiedad del número de expediente 597/2025, dimanado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del toca 50/2026. Mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2025, el ciudadano de iniciales MTO promovió un juicio ordinario civil en contra de JDS, solicitando, entre otras cosas, que se apruebe la disolución de copropiedad en común de un predio ubicado en Ticul, Yucatán, así como que se ordene su venta en pública subasta, a fin de que el producto de la venta se reparta entre los copropietarios en partes iguales. Al contestar la demanda, la ciudadana JDS opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que el Juzgado Segundo Mixto, Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del asunto en virtud de que el predio del cual pretende disolver la copropiedad del actor forma parte de una sociedad legal derivada del matrimonio que en su momento unió a las partes, la cual no ha sido objeto de liquidación. Por lo tanto, a su parecer,
La vía idónea para resolver lo relativo a dicho bien sería el procedimiento familiar en el que se decretó el divorcio y en el que quedó pendiente la liquidación de dicha sociedad legal. En cuanto a la competencia por razón de materia, puede advertirse que la parte actora manifestó que mediante escritura pública de fecha 23 de febrero de 1982, otorgada ante la fe del escribano público del municipio de Zacalum, Yucatán, ambas partes del juicio de origen, estando casadas bajo el régimen de sociedad legal, adquirieron en común y por partes iguales la plena propiedad del referido predio ubicado en la localidad y municipio de Ticul, Yucatán. Asimismo, de la revisión de la copia certificada del expediente número 954, diagonal 2010, del índice del entonces denominado Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Tecash, Yucatán, la cual obra en el expediente del juicio ordinario civil que nos atañe, se desprende que mediante sentencia definitiva dictada dentro del juicio de divorcio promovido entre las partes, se declaró terminada dicha sociedad, ordenándose expresamente que una vez ejecutoriada la resolución, se procediera a la liquidación de los bienes pertenecientes a esa, observándose para ello las reglas relativas a la sociedad legal. De lo anterior se desprende que, contrario a lo pretendido por la parte actora de origen, la situación jurídica del inmueble controvertido no puede analizarse aisladamente como si se tratara de una copropiedad ordinaria desvinculada de la relación familiar que le dio origen, pues la propia sentencia de divorcio reconoció la necesidad de liquidar la sociedad legal existente entre los entonces cónyuges, sin que de las constancias que obran en auto se advierta que dicha liquidación hubiera sido llevada al cabo. Por lo tanto, al advertirse que la controversia planteada tiene su origen directo en las consecuencias patrimoniales derivadas de la terminación del matrimonio y de la disolución de la sociedad legal constituida entre las partes, resulta inconcluso que la materia predominante del litigio es la familiar, siendo competente para conocer del asunto un órgano jurisdiccional especializado en dicha materia. Por lo que respecta a la competencia por razón de territorio, este órgano jurisdiccional estima que en el caso concreto, la misma no puede determinarse a partir del domicilio de las partes ni mediante la aplicación de reglas generales previstas para las acciones reales o personales, toda vez que la controversia planteada tiene origen en la disolución de la sociedad legal decretado dentro de un juicio de divorcio previamente tramitado entre las partes. Por lo tanto, la pretensión deducida no constituye una acción autónoma desvinculada de aquella relación procesal, sino una cuestión directamente relacionada con la sentencia firme pronunciada en el juicio de divorcio. Así, aun cuando actualmente existe un órgano jurisdiccional con competencia territorial en el municipio de Ticul y la demandada tenga su domicilio en dicha localidad, tal circunstancia no resulta suficiente para trasladar el conocimiento de cuestiones que encuentren su origen en un procedimiento instaurado y resuelto con anterioridad por el ahora denominado Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Tecash, Yucatán, sobre todo tomando en consideración que en el acuerdo de creación del nuevo órgano jurisdiccional con sede en Ticul, Yucatán, determinó expresamente la subsistencia de la competencia respecto de los asuntos previamente radicados. Por lo tanto, el análisis del asunto corresponde al órgano jurisdiccional con sede en la ciudad de Tecash, Yucatán, donde se tramitó y resolvió el procedimiento principal del cual deriva la pretensión ejercitada. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, declarar que el juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del referido asunto y declarar que se dejan a salvo los derechos de las partes para hacer uso de ellos en la vía y la forma legal que corresponda. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emiten el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liceo Inmensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 54 diagonal 2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 174 diagonal 2026, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2026, el ciudadano de iniciales MJPG promovió un juicio ordinario civil en contra de una sociedad financiera de objeto limitado y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su Fondo de la Vivienda, solicitando, entre otras cosas, la declaración en sentencia firme de que ha prescrito la acción hipotecaria respecto de la hipoteca que pesa sobre un predio ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, así como que se ordena la cancelación de la inscripción de la misma a la dirección del registro público de la propiedad del Estado.
Se admitió el juicio en la vía y la forma planteadas. Al contestar la demanda, el apoderado legal del FOBISTE opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza de primera instancia radica en que en el contrato base de la acción existe un sometimiento expreso de las partes a los tribunales de la Ciudad de México. En cuanto a la competencia por razón de materia, se acredita la del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, pues la parte actora pretende la extinción de la eficacia jurídica de la acción hipotecaria originada por el transcurso de un lapso de tiempo sin haber sido ejercitada, a fin de impedir su posterior ejercicio, lo que se encuentra regulado en el Código Civil del Estado, al contemplar la figura de la prescripción de acciones como un medio para librarse de obligaciones mediante el curso de cierto tiempo y bajo condiciones establecidas por la ley, que tiene como razón de ser la presunción del abandono o renuncia del derecho que el acreedor podría hacer valer, compeliendo al deudor al cumplimiento de la obligación recíproca, tal como se advierte de los artículos 940, 941, 968, 2066, 2103, fracción cuarta del referido Código Sustantivo de la materia. En cuanto a la competencia por razón de territorio, si bien en el contrato base de la acción aparece que fue voluntad de las partes acordar que se sometían a las leyes y tribunales de la Ciudad de México, en el presente asunto no se actualizan los supuestos previstos en la cláusula invocada, pues la acción ejercitada no tiene como propósito interpretar el contrato ni busca el cumplimiento de la misma, ni mucho menos el requerimiento de pago, sino que lo buscado con su ejercicio es que se declare prescrita la acción hipotecaria, y como consecuencia que se ordene la cancelación de la hipoteca que pesa sobre la vivienda de la parte actora. Por lo tanto, en virtud de que la ley es la que impone los plazos para la prescripción de la acción hipotecaria, el cómputo que al efecto se realice para decretar la operancia o no de la misma se hará conforme a la interpretación y cumplimiento de las normas establecidas en el Código Civil para tal efecto. De ahí que el conflicto competencial, de ahí que la cuestión de competencia planteada por razón de territorio no se ciña para su resolución a lo pactado en la cláusula hecha valer por el excepcionista, ni a lo preceptuado en las dos primeras fracciones del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, quedando en consecuencia supeditada a lo que dispone la fracción tercera del numeral 73 del Código Adjetivo de la materia, siendo que el domicilio de la parte en demanda de excepcionista se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. Declarar que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Secretaria, ¿me ayuda con la votación? Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mens Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el tercer proyecto de resolución relativo al TOCA 14/2025 materia penal tradicional derivado de la causa penal 234/2012 proveniente del extinto Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el sentenciario y el defensor particular interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 11 de junio de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Como antecedente, sabemos que en fecha 11 de junio de 2025, la jueza adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia definitiva de primera instancia en la que su segundo punto resolutivo declaró al sentenciado de iniciales MHGN, alias La Guaya, alias Pascual, penalmente responsable de los delitos de 1. Homicidio calificado, 2. Ataques a las vías de comunicación, 3. Daño en propiedad ajena, 2. Y lesiones, 2. Cometidos por culpa. Como agravios tenemos que el defensor público de oficio que asiste al sentenciado en esta segunda instancia esgrimió como primer motivo de disenso que la jueza de origen no realizó un análisis pormenorizado de las pruebas que integran el compendio judicial que se revisa, sosteniendo que no se acreditaron los elementos de los cuerpos de los delitos mencionados, ni la plena responsabilidad del sentenciado en la comisión de los mismos, existiendo a su consideración insuficiencia probatoria. Esgrimió violaciones al debido proceso y derechos humanos vinculados a los considerandos y resolutivos de la sentencia. Sostuvo la defensa que no se cumplieron requisitos constitucionales y procesales para imponer sanciones al sentenciado, al considerar que no se acreditó plenamente la responsabilidad en el delito de ataques a las vías de comunicación, ya que no se demostró que condujera el vehículo el sentenciado, ni existían pruebas suficientes sobre el consumo de estupefacientes al lograr únicamente un examen toxicológico no corroborado.
Por lo que atañe a los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones cometidos por culpa, la defensa hizo valer que no existía prueba que acredite que el sentenciado conducía el vehículo el día de los hechos, señalando aparentes inconsistencias entre el testimonio de cargo de la ciudadana de iniciales MSAG y lo declarado por el querellante de iniciales AAGF, aduciendo que existen en la causa penal elementos de apoyo como es el material fotográfico que ubica al sentenciado como copiloto y no como conductor del vehículo. También hizo referencia a la falta de testigos, ya que, a su parecer, el querellante de iniciales RAFR no tuvo percepción directa de los hechos en virtud de haberse desmayado tras el impacto, que el diverso querellante de iniciales MFGM tampoco presenció los hechos, sino que tuvo conocimiento de los mismos porque le habló a su empleado, el querellante FR, y por lo que le manifestó a la policía, concluyendo en consecuencia que no existe prueba directa suficiente ni indiciaria para atribuirle la conducción del vehículo a su representado. En cuanto a delito de homicidio calificado, la defensa alegó que no se acreditó plenamente la responsabilidad del sentenciado al estimar que los hechos se sustentaron esencialmente con el dicho de la testigo DLMD, quien no tuvo percepción directa de los acontecimientos, sino que advirtió la situación con posterioridad, afirmando que no se aprobó la intención de matar ni las calificativas de premeditación, ventaja y alevosía, debiendo aplicarse la legítima defensa como excluyente de responsabilidad, haciendo valer violaciones a derechos fundamentales durante la declaración ministerial del enjuiciado, alegando que éste carece de valor probatorio. Como segundo motivo de inconformidad, el defensor sostuvo que la jueza de origen valoró indebidamente el testimonio de la ciudadana MSAG al estimar que presentó contradicciones con la declaración del querellante AAGF, por lo que a su juicio la querella quedaba sola y sin sustento, ya que dicha testimonial resulta insuficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y sustentar una sentencia condenatoria. Como análisis del proyecto, tenemos que se propone calificar los agravios como infundados. En cuanto al primer motivo de agravio, es importante destacar que ni el sentenciado ni su defensa aportaron pruebas para desvirtuar elementos de convicción. Existe un cúmulo de evidencias probatorias que debidamente concatenadas resultan suficientes para acreditar con certeza los delitos de homicidio calificado, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y lesiones cometidos por culpa, así como la plena responsabilidad del sentenciado. Respecto de los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones cometidos por culpa, se advierte infundado dicho motivo de disenso, en virtud de que, contrario al alegado por la defensa, no existen inconsistencias entre el testimonio de la ciudadana MSAG y lo declarado por el querellante AAGF, ya que tanto el propio querellante como la testigo en sus declaraciones emitidas ante la autoridad ministerial fueron contundentes en señalar que el conductor del vehículo Bora dijo llamarse MHGN, circunstancia que reiteraron en la diligencia de careos que sostuvieron con aquel, y en la que el querellante GF precisó que cuando se bajó de su vehículo para constatar el estado de salud de su careado, lo vio cruzarse al asiento de copiloto. También resulta infundado el agravio de la defensa relativo a la supuesta falta de testigos directos bajo el argumento de que el querellante RAFR perdió el conocimiento tras el impacto. Ello porque de la declaración de este querellante obtenida en sede ministerial se advirtió que atribuyó directamente al sentenciado la responsabilidad del hecho de tránsito, en tanto que el testigo MFGM precisó que la persona que dañó el vehículo de su propiedad fue el enjuiciado. Además, se encuentra corroborado por diversos medios de prueba que acreditaron que el sentenciado fue la persona que al momento del accidente condujo el vehículo Bora. Asimismo, resulta infundado el argumento de la defensa relativo a que no se acreditó plenamente la responsabilidad del sentenciado en el delito de homicidio ni las calificativas de premeditación, ventaja y alevosía, sustentándose únicamente en el testimonio de DLMD, y que por ende debía tomarse en procedencia de la legítima defensa y la existencia de violaciones a derechos fundamentales. Ello porque el material probatorio demostró plenamente que el sentenciado privó de la vida a la víctima con premeditación, ventaja y alevosía al atacarla con un arma blanca cuando se encontraba desarmada y acostada en una hamaca, sin posibilidad de defenderse, razón por la cual no opera excluyente de responsabilidad alguna a su favor. Fue correcta la valoración del testimonio de la citada testigo, quien presenció los hechos, aunado a que no se advirtió vulneración a derechos fundamentales y por ende se le impusieron las sanciones correspondientes. Respecto al segundo motivo de disenso, se reitera que no hay inconsistencias entre el testimonio de la ciudadana MSAG y lo declarado por el querellante AAGF por los motivos expuestos. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen considerar infundados los agravios escribidos por el defensor público del sentenciado MHGN, alias Guaya, alias Pascual,
y confirmar con todas sus consecuencias legales la sentencia dictada por la jueza primera penal del Primer Departamento Judicial del Estado el 11 de junio de 2025 en autos de la causa penal número 239, diagonal 2012, en 5 tomos, a la que obra acumulada la diversa causa penal 100, diagonal 2023, del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emiten el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Iselmi Mence Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 46, diagonal 2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 280, diagonal 2023, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 8 de abril de 2026, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del diverso auto de fecha 9 de marzo del propio año. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente asunto, la autoridad de primera instancia, mediante acuerdo de fecha 9 de marzo del año 2026, se pronunció a las pruebas ofrecidas por la parte actora y en relación a las marcadas con el número 9 y 10, le previno al oferente para que proporcionara el registro federal de contribuyentes de los demandados y una vez hecho esto, proveería a lo conducente. La parte actora, inconforme con dicha determinación, intentó interponer el recurso de apelación, sin embargo, la juez de origen en auto de fecha 8 de abril del mismo año no admitió dicho recurso por no constante dentro de las hipótesis del artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En desacuerdo con tal decisión, la actora interpuso el recurso de denegada apelación. Por ende, este tribunal entrará al estudio del presente recurso en lo que se refiere a la calificación del grado de la determinación tomada por la juzgadora de primera instancia. La recurrente, en su escrito de expresión de agravios, planteó en lo medular que el acuerdo recurrido es contrario a derecho y que la deja en estado de indefensión, ya que a su consideración, de acuerdo con el artículo 376 del Código Procesal de la materia, le causa un gravamen que no puede repararse en sentencia, sustentando de que se encuentra imposibilitada para proporcionar el registro federal de contribuyentes de los demandados por tratarse de una información exclusiva de aquellos, ya que al no ser titular de la información carece de medios legales para obtenerla. Entonces se estima que el hecho de que la juez de origen requiera tal información le resulta un gravamen que no puede repararse en sentencia, ya que de no exhibirla puede acarrear el no desahogo de la probanza. Ahora bien, se considera infundado el argumento de la recundente por el siguiente motivo. De conformidad con los artículos 174 y 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, resulta de carácter inapelable la parte conducente del auto de fecha 9 de marzo del año 2026, toda vez que la prevención determinada por la juzgadora de origen es una providencia no definitiva, puesto que dentro de sus facultades está solicitando al oferente de la prueba que subsane una misión de información que debe proporcionar en el perfeccionamiento de la probanza. Esto para que esté en aptitud de realizar la solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del sistema de atención de requerimientos de autoridad. En consecuencia, se propone confirmar la calificación del grado efectuada por la juez cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el auto de 8 de abril del año 2026. Es cuanto. Secretaria, proceda a tomar la votación, por favor. Enseguida, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado emiten el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Iselmi Mence Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 48, diagonal 2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 131, diagonal 2023, dimanado del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 14 de mayo del año 2026, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso proveído de fecha 8 de mayo del propio año. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución
que expongo ante ustedes y sintetizo de la siguiente manera. Del análisis de los autos se observa que el recurrente pretende que a través de la apelación se revoque la determinación que le niega el desahogo de la prueba confesional a cargo de su contraparte, pero es precisamente a la luz de lo contenido en el expediente en cuestión que es dable concluir que se trata de un derecho claramente precluido en virtud de que ya apeló dicha determinación, ya que existe un recurso de apelación previo en el TOCA 583-2025 que se abocó al estudio sobre la admisión de la prueba convencional que solicita desahogar el recurrente, por lo cual esta alzada concluye que su derecho a debatir si la prueba de confesión a cargo de su contraparte es objeto de admisión y desahogo ya precluyó, sin perjuicio de que esta oportunidad haya podido esgrimir mejores argumentos. En este sentido, lo decidido por el Tribunal de Alzada ya es definitivo para abordar el asunto que pretende el recurrente, esto en virtud de que las partes necesitan certeza de que en etapa procesal, una vez cerrada y revisada por un superior, no puede ser reabierta de forma interminable. En el derecho procesal, una vez que un asunto o una resolución específica ya fue objeto de una apelación y se dictó una resolución de segunda instancia, esa vía se encuentra completamente agotada. Esta regla evita que los juicios se vuelvan infinitos. Es por tanto que se considera correcta la calificación de grado de la juez, por lo cual se propone confirmar la misma. Es cuando, secretaria, por favor, podría proceder a tomar la votación. Enseguida, magistrado. Gracias. Solicito a las magistradas y el magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licel Miménez Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al Toca 52/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de nulidad de escritura y cancelación del número de expediente 218/2019, dimanado del juzgado segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 13 de marzo de 2026, en el cual se negó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 4 de marzo de este año. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. De análisis de los autos se observa que la causa de pedido de recurrente es que se concluya que la notificación del acuerdo de 4 de marzo de 2026 no debió realizarse por medio de lista, sino que debió realizarse notificación personal, lo cual vulneró el procedimiento y los términos no podían surtir efectos según la contabilidad del juez de origen, lo que traía como consecuencia que le sea admitido el recurso de apelación intentado. Al respecto, esta alzada no puede nulificar notificaciones a través de una denegada apelación, puesto que en el Código de Procedimientos Civiles en nuestra entidad existe un medio específico para debatir y analizar vía incidental la firmeza o nulidad de las notificaciones. Dicho incidente de notificaciones se encuentra establecido en el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En esa tesitura, estudiar el incidente de notificaciones y no una denegada apelación correspondía a la quo, y al no proveerse por la vía incidental la notificación quedó firme. Así, esta sala comparte que la denegada apelación no es un mecanismo ordinario para impugnar una posible irregularidad en el procedimiento consentido tácitamente con anterioridad, y se dice consentida porque no se interpuso el recurso que le correspondía interponer, es decir, el incidente de notificaciones. Al respecto, es menester precisar que en los asuntos de orden civil, como el que nos ocupa, rige de manera imperativa el principio dispositivo y de estricto derecho. Bajo este marco jurídico, las partes procesales tienen la carga exclusiva de iniciar el procedimiento y pues sus etapas y señalar los vicios que estimen perjudiciales a través de los medios ordinarios de defensa que la ley adjetiva prevé para cada acto específico. En este contexto de lite cerrada, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver única y exclusivamente sobre las acciones, excepciones y recursos tal como fueron planteados, estando jurídicamente impedido para subsanar de oficio las omisiones procesales de los litigantes o para sugerir vías de impugnación no intentadas en su momento. Por tanto, si la parte recurrente consintió tácitamente la notificación por lista al no combatir su validez mediante el respectivo incidente de nulidad en los términos del artículo 37 del Código Administrativo Local, esta alzada no puede bajo ningún concepto subvertir las reglas del procedimiento para relevarlo de las consecuencias de su propia inacción o falta de prueba procesal, pues de lo contrario se vulneraría el principio de equidad y legalidad que debe imperar entre las partes. Así, esta sala concluye que fue correcta la calificación de grado, realizada por el juez en el auto de 13 de marzo de 2026, en virtud de que al quedar firme la notificación no combatida por medio del incidente respectivo, los términos comenzaron a correr según la contabilidad señalada en el auto denegatorio. En tal virtud, se propone confirmar la calificación de grado. Secretaria, proceda a tomar la votación. Gracias. Enseguida, magistrado.
Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licel Miménez Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Magistrada y magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 12 de agosto del año 2026. ¿Algún comentario al respecto, magistrada Lisset? Ninguno por mi parte, magistrada, gracias. Magistrado Roberto. Ninguno, magistrada. Muchas gracias. Gracias. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 11ª sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Magistrada y magistrado, ¿tienen algún asunto a tratar? Magistrada Lisset Mimensa. Ninguno, magistrada, gracias. Gracias. Magistrado Roberto Carrillo. Ninguno, magistrada. Muchas gracias. Gracias. Secretaria, agradecería continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 11ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Magistrada presidenta, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Siendo las 2:50 del propio día miércoles 8 de julio de 2026, se concluye la 11ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.